Buenos días, soy del Santiago Rodríguez Barbosa y hoy haré la prueba de lectura crítica. Acá está la hora y el usuario. Entonces, según lo estipulado por el colegio, tengo que hacer una prueba completamente al azar para que pues la prueba cambie y presente una distinta a la que ya acabamos de ver, la que estamos viendo pues. Es noche de martes, fin de la soledad. Puntaje 4, cerramos y volvemos a empezar. Lectura crítica, iniciar, cerrar y empezamos. Responda a la siguiente pregunta de acuerdo con la siguiente información. Con permiso de tomar un poco de agua antes de empezar a leer. El fin de la soledad. ¿Qué quiere el yo contemporáneo? ¿Quiere ser reconocido? ¿Quiere estar conectado? ¿Quiere visibilidad? Si no ante millones de personas, como un reality o en el show de Oprah, entonces ante cientos de ellas en Twitter o Facebook. Esa es la característica que nos define. Así es como nos volvemos reales ante nosotros mismos, al ser vistos por otros. El gran pavor contemporáneo es el anonimato. Nuestro más grande miedo no es la asfixia de la masa, sino el aislamiento de la manada. La urbanización dio lugar a la suburbanización y con esta vino la amenaza universal de la soledad. La familia se hizo cada vez más pequeña o se disgregó. Las mamás dejaron el hogar para irse a trabajar de la chimenea electrónica. Perdón. Las mamás dejaron del hogar para irse a trabajar. De la chimenea electrónica pasamos al televisor en cada cuarto. Incluso en la niñez y por supuesto en la adolescencia todos estábamos atrapados en nuestro propio nido. Los altos índices de criminalidad y peor aún, las crecientes tasas de pánico moral desterraron a los niños de las calles. La costumbre de salir por el barrio con sus amigos, habitual en el pasado, se ha vuelto algo impensable. Estamos perdidos en el espacio. Bonita frase. En medio de estas circunstancias, Internet llegó como una bendición sin paralelo. No podemos negarlo. Internet ha permitido que gente aislada se comunique entre sí y que personas marginadas se encuentren entre ellas. El padre, ocupado, puede estar en contacto con sus amigos lejanos, pero como el tamaño de Internet ha crecido, se ha vuelto inabarcable en muy poco tiempo. Hace 10 años escribíamos correos en computadores de escritorio y los transmitíamos a través de una conexión telefónica. Ahora enviamos mensajes de texto desde nuestros celulares. Montamos fotos en Facebook y somos seguidores de completos extraños en Twitter. Un constante flujo de contacto mediado, virtual, imaginario o simulado nos mantiene conectados al enjambre electrónico, aunque el contacto, o por lo menos eh, el contacto persona a persona, resulta cada vez menos importante. Parece que la meta ahora es el simplemente ser conocido, convertirse en una especie de celebridad en miniatura. ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? ¿Cuántas personas leen mi blog? ¿Cuántas entradas aparecen en Google con mi nombre? La visibilidad asegura nuestra autoestima y se vuelve un sustituto del contacto real. Hace mucho era más fácil, no era, era fácil sentirse solo, ahora es imposible estarlo. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la tesis principal del texto? Al hombre contemporáneo se le dificulta cada vez más estar solo debido al auge de las redes sociales e internet. Dado que las ciudades han crecido y las madres han tenido que salir, no. La soledad nos da autoestima, permite. El hombre contemporáneo da tanta importancia al contacto persona a persona como el contacto en las redes. No, bueno, creo que diría que el hombre contemporáneo se le dificulta cada vez más estar solo debido al auge de las redes. Exacto. Mm. Pues sí, es prácticamente eso, ya que el texto nos dice que al hombre actual pues se le dificulta mucho el hecho de estar solo, no como en los tiempos pasados, que no había una manera de estar en contacto con las personas. Y pues la normalidad era estar solo y verse presencialmente. Sin embargo, pues actualmente no, y dice que exactamente el hombre contemporáneo se le dificulta estar más solo, mm, y debido a que solo está buscando visibilidad a través de las redes. En el último párrafo, la expresión celebridad en miniatura se acerca en significado a
Persona que es popular en las redes sociales virtuales, no en las reales. Réplica realizada en pequeña escala, no se verdaderos, no reales. Persona que aparece en un reality o en un show de televisión como el de Oprah. Personaje, personaje que solo es famoso en su barrio o municipio, pero fuera de él. La persona que es popular en las redes sociales, ¿verdad? Pero no reales. Correcto, sí, es una celebridad en miniatura, porque lo conocen mucho en las redes sociales y ahí es donde lo conocen, ahí es su lugar seguro, pero por fuera no es exactamente alguien. Entonces, es una celebridad en miniatura. Mm, bueno, la invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no es gran cosa comparada con la invención de las letras, pero no sabemos quién fue el primero en iniciar un uso de las letras, lo que fue el trabajo por primera vez en Grecia. Fue una invención beneficiosa para mantener la memoria del tiempo pasado y la vinculación de la humanidad dispersada en tantas y en distintas regiones. Perdón si leo un poco más rápido, pero estoy intentando leer pues para mí, ya que el tiempo que pide el computador para descargar el video es limitado. Entonces más bien leer. Pero la más noble y beneficiosa invención de todas fue el lenguaje, que consiste en nombres o apelaciones y en su conexión mediante eh, las cuales los hombres registran sus pensamientos, lo que han pasado y se quedan en Ajá. El nuevo autor del lenguaje fue comenzado cuando por la mano de Dios todo hombre fue castigado por su rebelión, con un olvido de su lengua anterior, y viéndose así forzados a dispersarse por las diversas partes del mundo, es necesario que la actual diversidad de lenguas proceda gradualmente de ellas, teniendo la necesidad madre de todas las invenciones, como maestra y como en el transcurso del tiempo la diversidad se hizo en todas partes más copiosa. Bueno, según el autor, lo sucedido en la Torre de Babel explicaría el origen del perdón del olvido, la proliferación de múltiples idiomas, la rebelión de los seres humanos contra ellos, los movimientos migratorios del rebote mutual. Descartamos A y D, perdón, A y C, porque la reunión con los seres humanos en ningún momento nos dice y el origen del perdón del olvido no es como que tenga mucho sentido. La D, si nos queda B y D, pues los movimientos migratorios alrededor del mundo. Esta puede ser, sin embargo, se está refiriendo más que todo no solo a movimientos refiriéndose a personas, sino a un movimiento del lenguaje. Entonces, es decir, los idiomas. Según el texto, el léxico de Adán era más amplio, como filosófico, incluía, incluía todas las formas gramaticales de las lenguas actuales, era muy básico, fue creando una diferencia en la sociedad. Era muy básico, ya que se le otorgó un lenguaje, bueno, un léxico, pues no limitado, pero pues se refería a era un poco extenso, pero pues no excesivamente, y mediante iba pasando el tiempo fue aumentando, fue conociendo más diferentes léxicos. Yo diría que es eso. Bueno, ¿ese otro texto? Sí. Bueno, será bueno considerar qué es el valor de la filosofía y por qué debe ser estudiada. Es tanto más necesario considerar esta cuestión ante el hecho de que muchos, bajo la influencia de la ciencia o de negocios prácticos, se inclinan a dudar de la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil, con distinciones que se quiebran de puros sutiles y controversias sobre materias cuyo conocimiento es imposible, pero ante todo, si no queremos fracasar en nuestro empeño, debemos liberar nuestro espíritu de los prejuicios, de lo que se denomina equivocadamente el hombre práctico. El hombre práctico es el uso de la corriente de la palabra. Es el que solo reconoce necesidades materiales, que comprende que el hombre necesita el alimento del cuerpo, pero olvida la necesidad de provocar un alimento al espíritu. Si todos los hombres vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubiesen sido reducidas al mínimo posible, quedarían todavía mucho que hacer para producir una sociedad estimable y aún en el mundo actual los bienes del espíritu son por lo menos, por lo menos tan importantes como los del cuerpo. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu y solo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar a la persuasión de que estudiar filosofía no es perder el tiempo. Ajá. Además tiene alguna marca de filosofía o aficionado percibido mediante la religión habitual en su país.
Bueno, para este hombre tal cosa y las posibilidades no pueden ser desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos por el contrario, que aún los objetos más ordenados conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, capaz de decir unos conceptos o cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestro pensamiento y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, al disminuir nuestro sentimiento de la certeza sobre las cosas que son, sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento en lo que puede ser. Rechaza el dogmatismo, algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, presentando los sujetos familiares en un aspecto más familiar. Ok. Bueno, con un tipo de párrafo se puede inferir que, según un autor, el valor de la filosofía. Esta es la B, porque, pues claro, nos dice que, claro, que por más que la filosofía fue como una clase de escapatoria. No da respuestas, sino más bien eh, da más preguntas, las cuales eh, no tienen respuesta. Considere, considere el siguiente resumen del texto. Según muchas personas influidas por los negocios prácticos por los negocios prácticos y la ciencia, la filosofía es una ocupación inútil, no tiene ningún valor y no hay por qué estudiarla. Sin embargo, a pesar de que la filosofía no tenga un valor material, la filosofía tiene de hecho un valor espiritual. ¿Cuál de los enunciados completa de manera satisfactoria? Ok. Un segundo voy a cerrar la puerta. Eso es para evitar una mayor interrupción. Bueno, en esta creo que es la A, ya que, claro, nos dice que, bueno, acá estamos dando una contradicción al párrafo, ya que la filosofía sí debe estudiarse, no solo para compartirse y extenderse por el mundo, sino también para eh, rechazar esa idea de que no existe nada más allá del mismo pensamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos existe esta. Promueve la consideración de distintos puntos de vista, ¿sí? Tipo, buscar un nuevo, sí, un nuevo punto de vista, entonces. Funda bueno, moras probióticas para transformar la lonchera. Ingenieros de alimentos quieren revolucionar la industria con comestibles de paquetes saludables. Con este fin utilizan microorganismos benéficos por la salud en productos poco tradicionales como las moras de caza y el objeto es ofrecer una nutritiva y atractiva evolución conjunta. Bueno, según el texto, los compuestos bioactivos son beneficiosos porque, bueno, primero que nada, voy a intentar responder la mayor parte que pueda. Esto según la temática ICFES, se puede responder principalmente con esto que vemos acá. Entonces, produce micronoticias, acentúan el riesgo de enfermedades digestivas, puede ser, facilitan la no digestión de este tipo de alimentos, sus microorganismos fortalecen. Bueno, acá dicen que utilizan microorganismos benéficos para la salud en productos, para la salud. Eso es decir, producen. No, no producen microorganismos. Ya hay microorganismos. Acentúan el riesgo de enfermedades digestivas. ¿No? Facilitan la buena digestión de todo tipo de alimentos. Porque trae microorganismos, dice que fortalece el sistema digestivo, entonces que esto es muy bueno para la salud. Siguiente. Teniendo en cuenta la fuente del texto, entonces ahí ya tenemos que volver. La fuente del texto que es, estamos adoptado de un periódico de la Universidad Nacional. Mm, Su principal objetivo es difundir los proyectos científicos que buscan tener efecto en la sociedad, resaltar la importancia de la universidad para la sociedad, promocionar un producto en el que la universidad es la empresa, reconocer que los descubrimientos científicos son útiles para eso. Video para arriba. Reconocer que los descubrimientos científicos son útiles a la sociedad. Esta la voy a dejar en veremos, no la puedo descartar porque es bastante similar a lo que puede ser promocionar un producto con el que no, porque en ningún momento el hecho de que lo haya publicado la Universidad Nacional no quiere decir que, pues, ya saben, ¿no?
si estoy trabajando con la empresa. Resaltar la importancia de la universidad para la sociedad. No, porque eso lo pudo haber publicado cualquier lugar. Difundir los proyectos científicos que buscan tener efecto en la sociedad. No, diría que no. Excelente. Reconocer los descubrimientos científicos son útiles a... Ah, ok. Bueno, acá descarto esta, más que esta, la verdad. Porque dice reconocer los descubrimientos científicos. Bueno, si la sociedad requiere reconocer, puede investigar, hacer un más uso de las redes. Sin embargo, pues ese no es el fin, como por decirlo así, ¿no? Su fin es difundir el proyecto para pues, tener un efecto en la sociedad y así. La parte final del texto no, concluye que entonces veamos el último párrafo. Es, cada tanto me canso y revoleo mi derecho a la igualdad. Entonces Diego dice con ternura, sí, gordita, tenés razón. Dobla un par de remeras y a la semana otra vez ahí voy yo, juntando broches. Soy la encargada de la sección comidas difíciles. Diego es del club benéfico a la plancha si le toca cocinar. Si llego tarde a casa, sobre el pálido desierto de la mesa lo dirá con suerte, en laguito rojo y un tomate cortado a medio. Si es Diego el que llega tarde, de guacamole para arriba, habrá de todo. Antes pensaba que estas cosas, el orden, la comida caliente, una casa agradable, tenían que ver con cierta sensibilidad femenina en la que, por cierto, me cuesta creer. Tengo amigos varones que viven solos y sus casas son tan agradables como la mía. Y cocinan mejor que yo. Prefiero pensar que son síntomas visibles de mi educación de buen partido. Prolija, limpia, ordenada. Cosas que aprendí de mi madre, perfumar la casa con cascarita de naranja, sacar las frazadas salsa. Bueno, pues vemos como una discusión por la diferencia de género, ¿no? Y lo que hace dependiendo de si trabajan o no, lo cual eso debería decirlo acá, pero pues evitaré leerlo por el tiempo. En la parte final del texto, la abogado concluye que las labores del hogar están asociadas a la educación y no hay diferencias de género. Las diferencias de género han sido suprimidas con el tiempo. El orden, la cocina y la limpieza son propias de la sociedad femenina. Esta la descarto directamente. El papel de la mujer no ha cambiado con los años. Esta también la descarto porque se ha cambiado. Entonces, las diferencias de género han sido suprimidas con el tiempo. Sí, pero no completamente. Aún existe diferencia de género. Las labores del hogar están asociadas a la educación y no a las diferencias de género. Exactamente. Eso es dependiendo. Si una mujer que según la sociedad, yo no pienso así, según la sociedad está pues, hecha como para cocinar, lavar. Esto es como una idea que entra dentro de las mentes de las personas, ¿sí? A través de la educación. Si la educación enseña que todas las personas son iguales, los niños crecen pensando que todos somos iguales y no hay una diferencia de género. La siguiente pregunta. En este texto se sanciona una cultura en la que los hombres maltratan a las mujeres adoptan el papel de madres, los hombres no asumen las tareas del hogar, las mujeres trabajan más que los hombres. Mm, no, los hombres no asumen las tareas del hogar. Creo que esto es lo que aborda el texto más que porque esto lo puse como pensamiento así medio propio, ¿no? Es tipo con respecto al texto. Pero si es algo que lo está abordando, está buscando una cultura que los hombres no asumen las tareas del hogar. Entonces creería que es eso. Seguimos con el mismo texto en Noche de Martes. Mejor. Las dos primeras partes del texto introducen el conflicto, pues señalan, ok, digo lava lechuga, yo corto cebollas, pico tomates, controlo una salsa. Abrimos un vino, después de comer, cruzo sus cubiertos y me dice que bien cocino, que soy re buena ama de casa. Ahora, mucha confianza y años juntos, solo finjo que me enojo, y él, que me conoce, finge que se sorprende con mi diseño fruncido. Sabe que me gusta cocinar y tener la casa ordenada, pero sabe también que me imagino el infierno bajo las formas de tarea del hogar, ocupación de cultura y excluyente. Bueno, leí más que las dos primeras frases, pero bueno. Mm, Cabiendo por encima, diría que es un desbalance en las labores del hogar. Claro, porque dice, digo la lechuga, es decir, una tarea. Yo corto cebollas, una tarea, pico tomate dos, corto una salsa tres, abrimos un tal cosa, entonces cruzo los cubiertos y me dice que bien cocina, entonces él se retira y pues ella pues tiene que terminar con las labores del hogar. En el texto, ¿no? Con respecto al texto. Con la expresión, Diego del club del bifecito a la plancha, si le toca cocinar, la autora busca involucrar al lector usando un lugar común, simpatizar con el lector por medio de un comentario irónico, atraer al lector mediante un juego de palabras, compartir con el lector preferencias gastronómicas. Que hay ideas descartadas, tenemos B y C. Atraer al lector mediante un juego de palabras. Este puede ser, pero voy a ver si, o sea, simpatizar con el lector
por medio de un comentario irónico. Claro, porque estos dos son similares, sin embargo, esta busca de atraer a través de un juego de palabras y esta acá me está explicando más allá sobre qué es lo que busque con ese comentario, ¿sí? Esto es. Seguimos con el texto, mejor, nice. El texto se muestra a Diego como un hombre emocional y desinteresado. No. Cariñoso y humanitario, no. Serio y machista. Pues no es machista como tal. Comprensivo y negligente. Com- ah, creo que puede ser hasta comprensivo y negligente. Comprensivo porque, por eso así, gordito, tienes razón. De verdad, él entiende la situación. Sin embargo, es negligente porque luego de decir eso, igualmente sigue realizando las mismas acciones. Bueno, siguiente texto o parte de texto. A ver. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el volante medio. Ya. Bueno, lo leí como raro. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el volante medio. Ok. 2. La democracia sustituye el... Sus, la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección debida a una mayoría incompetente. ¿Vale? Y 3. Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas, sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y mostrar sus credenciales demócratas. ¿Cuál de las siguientes opciones es contraria a la expresión una mayoría incompetente que según el texto de los textos? La democracia sustituye el nombramiento por una minoría corrompida, por la elección debida a una mayoría incompetente. Una mayoría informada, una mayoría cauta, una mayoría y una mayoría apta. ¿Qué dice? Contraria. Claro, claro, porque nos pide, dice que la democracia está, por un lado, escogiendo a personajes que, pues, no incompetentes hace referencia a que no tienen conocimiento y no tienen que aportar a dicha situación. Entonces, diría que la contrariedad sería una apta. Cauta puede ser, informada puede ser, ingenua no. Informada puede ser, cauta puede ser, pero cauta no está completa e informada tampoco está completa. Y apta es ya más como informada y puede llevarla a cabo. ¿Qué relación entre los tres textos citados? El texto 3 presenta una visión positiva de la democracia, opuesta a la de los textos 1 y 2. Ok, el texto... Vale, okay. Estas dos las descartamos porque busca una relación entre los tres textos, entonces tenemos esta y esta, ¿no? Los textos 1 y 2 se complementan, pero los tres son críticos frente a la democracia. Los textos 1, 2 y 3 presentan opiniones encontradas sobre la conveniencia de la democracia. Y... no, la C. Los textos 1, 2 y 3 se complementan, pues los tres son críticos, claro, porque acá nos presentan como si todas tuvieran un mismo tema, sin embargo no es así, ya que cada argumento tiene una situación distinta, pero ambos son frente a la democracia, ambos no los tres. Siguiente pregunta. Terminamos. Bueno, pues aquí es mi prueba, muchas gracias.